Dios nos trazó un camino para que todos podamos caminar, ese camino que es el camino de vida, camino de luz y camino de salvación. Es el camino de Dios, es el camino donde nosotros podemos caminar con Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 6, el verso 16, dice Dios en su palabra: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ella, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esto significa que hay muchos caminos, pero Dios quiere que nosotros caminemos el camino, el buen camino, que es el camino de Dios, el cual nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Porque este camino puede ser largo para muchos, para otros puede ser corto, pero este camino nos lleva a un final donde nos encontramos con una puerta. Es decir, que todos vamos a estar delante de esa puerta que nos va a conectar con la eternidad. Y tarde o temprano, todos nosotros tenemos que decidir en este camino que estamos caminando, si caminamos con Dios, en la eternidad también vamos a estar con Dios. Porque el Salomón hablaba en uno de sus proverbios, capítulo 14, verso 16, diciendo que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Es decir, que nosotros tenemos que conocer, porque Jeremías hablaba de pararse en los caminos y de mirar, porque aquel que mira, no solo el que oye, ¿sí?, cuando le dicen este es el buen camino, sino que aquel que ve, aquel que conoce el camino que está caminando, puede entender que está caminando el camino que le va a conectar con la eternidad. Por eso Dios dice: paraos en los caminos y preguntad y mirad cuál es el buen camino, para que podamos caminar por ese camino y podamos hallar el descanso para nuestra vida, para nuestra alma, la quietud para el alma, para el espíritu. Entonces también encontramos al apóstol Pablo, cuando él escribe a los Filipenses, capítulo 3 y el verso 13, y él dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con olvidarse lo que queda atrás? Es precisamente aquellos sinsabores, aquello que nos causó dolor o amargura en el pasado, pero que nosotros todavía lo tenemos en el tiempo presente, que lo tenemos en nuestra mente, lo tenemos en nuestro corazón, y eso realmente nos margina, porque muchas personas habrán pasado momentos difíciles que marcaron su vida en la niñez o en la adolescencia, y hoy conviven con eso, que no les permiten por ahí desarrollar una vida próspera. Por eso es que decía: olvidando, sí, lo que queda atrás. O sea, aquellas cosas pertenecen al pasado y nosotros tenemos que liberarnos de esas cosas para vivir una vida mejor. Recordamos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 41, la vida de José. José era hijo de aquel patriarca llamado Jacob, que José fue vendido por sus mismos hermanos. Qué terrible, siendo un joven de tan solamente 17 años, él tuvo que desprenderse de su familia, desconectarse de su entorno, y fue vendido como esclavo y fue a vivir en una tierra desconocida, allá en Egipto. Pero vemos que después, en el pasar del tiempo, él forma una familia y le nace su primer hijo. Y a su primer hijo lo pone por nombre Manasés, porque Manasés quiere decir ya me olvidé, o el que hace olvidar. ¿Y qué es lo que se olvidó José? Del maltrato, de lo que le hicieron sus hermanos. Imagínense alguien que es vendido por sus mismos hermanos a causa de un sueño, que esto causó envidia en todos los hermanos, y por eso ellos los vendieron. Pero imagínense cómo habrá sufrido, pero llegó el momento de que le nace aquel hijo
llamado Manasés, donde él puede olvidarse de todo lo que le hicieron sus hermanos para poder prosperar, para tener una vida mejor. Luego le nace su segundo hijo, que lo pone por nombre Efraín, que significa fructificar. Es decir, lo que tenemos que olvidar, pero para poder olvidar también hay que perdonar, porque cuando perdonamos de corazón es allí cuando nos olvidamos. Recordemos que Pablo decía olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. O sea, no podemos convivir con el dolor o con el fracaso del pasado, sino que tenemos que marcar un antes y un después y poder conectarnos desde este presente a nuestro futuro, aquello que Dios preparó para que en este camino que nosotros caminemos podamos caminar de la mano de nuestro Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces encontramos a Jesús llamándonos para que nosotros podamos depositar en Él las cargas emocionales que muchas veces no nos dejan vivir libremente, las cargas espirituales que muchas veces nos condicionan en nuestra vida espiritual y no podemos salir adelante. Pero si hacemos un alto en nuestro camino y comenzamos a caminar los caminos de Dios, de la mano de nuestro Dios, yo creo que vamos a tener una vida realmente maravillosa, porque también sabemos que cuando perdonamos y cuando amamos, ¿sí? El amor es algo tan poderoso, ¿sí? Es algo tan fuerte el poder amar, que no hay nada que pueda confrontar al amor que Dios nos da para poder vencer toda circunstancia. Así que entendemos que su misma palabra es lo que nos va señalando el rumbo y nos va señalando el camino para que no nos equivoquemos del camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Es como cuando vamos por la ruta y encontramos los carteles de señalización que nos dicen, bueno, aquí hay una curva peligrosa, es camino resbaladizo. Así también su misma palabra nos va llevando por el camino para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso es necesario que nosotros le pidamos a Dios que Él nos encamine por el camino de verdad y por el camino de justicia, porque esto va a ser, como dije al principio, que cuando llegamos delante de aquella puerta, porque ahí termina la vida física, pero ahí vamos a entrar en la eternidad. Y es allí cuando nosotros tenemos que estar preparados y estar listos para poder estar en la eternidad, en la vida nueva con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso si podemos entender esta palabra, porque esto nos conecta con las promesas de Dios. Esto nos conecta con el Creador. La única forma de vivir una vida agradable y perfecta es cuando nosotros podemos mirar, ¿sí?, en su palabra y entender que allí hay grandes promesas que están guardadas y que están reservadas para ti y para cada uno de nosotros. Así que concluyo este espacio diciéndote que tenemos realmente un camino. Hay muchos caminos, pero hay uno solo que nos lleva a la vida nueva. Hay uno solo el que nos lleva a prosperar. Ciertamente, hay que dejar para atrás lo que quedó atrás, porque hay que extenderse a lo que está delante. Y eso que está delante es una vida realmente emocionante por descubrir, y qué bueno que lo podamos descubrir, ¿sí?, de la mano de nuestro Dios, de la mano de nuestro Creador. Así que hoy la invitación es que nosotros podamos caminar juntos este camino, nosotros y los que vienen después de nosotros, también nuestros hijos, nuestra descendencia, ¿no?, y todos aquellos que también nosotros vamos dejando la huella para que ellos caminen el camino de vida, de paz y de salvación. Que Dios te bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.